En este video te hablaré de los acúfenos, también llamados tinnitus, pero no solo como ese zumbido, pitido, grillo, silbido o ruido persistente que tantas personas escuchan dentro del oído. Quiero hablarte de lo que podrían representar cuando se miran desde la biodescodificación, porque una de las frases más fuertes que encontré en los libros de Flesch dice esto: los pensamientos son los acúfenos del espíritu. Y para mí, esa frase ya abre una puerta enorme, porque nos hace entender que el acúfeno no es solo un ruido físico, es también una forma de presencia interior, una especie de sonido que el cuerpo crea cuando algo falta, cuando algo no llega, cuando algo no se puede soltar, o cuando el silencio mismo se vuelve insoportable. Y justamente ahí aparece otra frase central: el silencio es insoportable. Esa es, probablemente, una de las claves más profundas del acúfeno en esta mirada. No se trata solo de oír un ruido, se trata de no poder soportar la ausencia de sonido, porque el silencio queda asociado a separación, soledad, abandono, muerte o falta de contacto. Médicamente, los acúfenos son la percepción de un sonido sin una fuente sonora externa real. La persona oye algo, pero ese algo no está sonando afuera. Y aquí Flesch hace una distinción muy útil. En la hiperacusia, el sonido externo existe, y la persona lo percibe de forma aumentada. En cambio, en el acúfeno no había nada, y el sujeto crea el sonido. Él incluso dice que el acúfeno sería como un grado por encima. Eso es importante porque ya nos orienta hacia el sentido del síntoma. El cuerpo no estaría simplemente amplificando el mundo exterior, sino produciendo un sonido interno. Y la gran pregunta entonces pasa a ser: ¿para qué necesita la persona crear ese sonido? ¿Qué intenta sostener, reemplazar, evitar o no sentir mediante ese ruido interior? Y Flesch dice algo grandioso. Dice que el acúfeno es un conflicto de separación. Y lo formula de varias maneras que juntas dibujan el mapa completo. Dice: escucho una palabra o un sonido que nunca llega. Quiero a toda costa escuchar una palabra. No hay suficientes palabras amables, explicaciones, y también creo el ruido del cual estoy separado. Eso es muy profundo, porque entonces el acúfeno deja de ser simplemente un zumbido molesto, y empieza a verse como una creación del cuerpo para mantener un contacto sonoro con algo o con alguien de lo que la persona se siente separada. Como si el organismo dijera: si la palabra que necesito no llega, si la voz que espero no aparece, si el sonido que me tranquilizaría no está, entonces lo creo yo. Dicho en lenguaje sencillo, el acúfeno puede ser una manera de no quedarse solo en el silencio. Una manera de que siempre haya algo sonando, algo acompañando, algo que llene el vacío que dejó una ausencia. Flesch insiste en que el silencio es insoportable, y da un caso muy claro: una mujer con acúfenos internos y externos que mantiene la televisión encendida toda la noche, y por la mañana pone la radio porque no soporta que se quede todo en silencio. Para ella, el silencio era imposible. Y la conclusión terapéutica que saca Flesch es directa. Cuando una persona necesita permanentemente televisión, radio o música, muchas veces hay detrás un enorme conflicto de separación. La frase sería algo como: no soporto estar separado, estar solo. Porque muchas personas con acúfenos no solo sufren el ruido, también sufren el vacío. El silencio no les descansa. El silencio les enfrenta con una ausencia demasiado grande. Entonces el ruido interno, por extraño que parezca, acaba funcionando como una especie de compañía. No necesariamente agradable, pero compañía al fin. Por eso Flesch llega a decir que dejar de escuchar los acúfenos sería, para algunas personas, ponerse en contacto con el silencio y con la ausencia. Y eso puede generar un círculo vicioso muy fuerte. Otra gran línea que aparece en los libros de Flesch es esta: el acúfeno puede representar una palabra que no llegó, una explicación que faltó, una palabra amable que no se recibió, una voz esperada que no apareció, una comunicación deseada que nunca terminó de darse. Él lo dice de muchas maneras. No hay suficientes palabras amables, no hay buena comunicación con X, no estamos en la misma longitud de onda. Sueña con oír. Esto abre muchísimo el sentido del síntoma,
porque no hace falta que el conflicto sea siempre una pérdida brutal o una muerte. A veces basta con no haber escuchado lo que se necesitaba oír, no haber recibido una explicación, no haber escuchado un te quiero, un lo siento, un aquí estoy, un te creo, un no fue tu culpa, o cualquier palabra que el alma quedó esperando. Entonces el oído, en lugar de descansar, sigue activo, sigue buscando, sigue produciendo un sonido como si aún esperara algo. Flesch da casos muy reveladores, y todos apuntan en la misma dirección. En uno de ellos, una mujer comienza con un acúfeno agudo en el oído izquierdo tras el primer aniversario de la muerte de su madre. En sesión se conecta con un timbre de habitación del hospital, vivido casi como una señal de la madre, y el conflicto profundo aparece como una necesidad de seguir en contacto con ella. Después de tomar conciencia de eso, el acúfeno desaparece. En otro caso, una pareja en contexto de guerra quiere no oír las bombas, pero al mismo tiempo necesita oírlas para localizar el peligro. Y eso da simultáneamente acúfeno y sordera. Fíjate qué fuerte, no querer escuchar, pero necesitar escuchar. Otra vez aparece la tensión entre separación, peligro y sonido. Hay también casos donde el ruido del acúfeno toma la forma de un sonido concreto. Tráfico después de la muerte de un padre camionero. Ruidos mecánicos ligados a bombardeos y miedo de separación. O el sonido de la televisión, porque la persona en realidad hubiera querido escuchar la voz de alguien que ya no está. Eso es precioso clínicamente, porque Flesch dice algo muy útil. Describe el sonido del acúfeno y sabrás el objeto que falta. Eso quiere decir que el sonido no sería aleatorio. Podría ser una pista, una huella, un sustituto sonoro de aquello de lo que la persona quedó separada. También Flesch añade otra capa muy importante. No todo acúfeno se limita a separación afectiva. Él también menciona frases como escuchar algo peligroso en el territorio, no doy crédito a mis oídos, tengo miedo en el futuro a perder mi espacio auditivo, o estoy rodeada. Esto amplía mucho la lectura, porque a veces el acúfeno no viene solo de una palabra amorosa que faltó. A veces viene de haber oído algo muy impactante, muy peligroso, muy absurdo, muy increíble o muy amenazante. Como si el oído hubiese quedado fijado a una escena sonora que no termina de metabolizar. Un sonido del que no logra desprenderse. Un ruido que quedó como marca de un peligro o de una conmoción. Y ahí aparece otra frase muy interesante. No doy crédito a mis oídos. Eso sugiere momentos donde el oído fue tan fuerte, tan inesperado o tan insoportable que una parte de la persona no podía creerlo. Y entonces el oído queda atrapado entre querer escuchar y no querer escuchar. Flesch también da una clave lateral muy específica para los acúfenos. Dice que el acúfeno a la derecha significa me hubiera gustado escuchar, y el acúfeno a la izquierda significa hubiera deseado que la otra persona me escuchara. Esto me parece valiosísimo, porque afina muchísimo la lectura. No es lo mismo faltar yo a una palabra que necesitaba recibir, que sufrir porque mi propia voz no fue oída por el otro. En un caso el conflicto gira alrededor de lo que yo quise escuchar y no llegó. En el otro gira alrededor de lo que yo quise decir, expresar o hacer oír, pero el otro no escuchó. Flesch da un ejemplo clarísimo del oído izquierdo. Una mujer deja a su prometido sin dar explicaciones. Luego se lo reprocha a sí misma. Siente que debería haberle hablado y desarrolla acúfenos en el oído izquierdo. O sea, no fue solo lo que ella no oyó, fue también lo que el otro no alcanzó a oír de ella. Hay una idea de Flesch que me parece muy profunda y muy humana. Si hay ruido, significa que ya no estoy solo, que hay alguien aparte de mí. Y esa frase explica muchísimo del acúfeno. Porque el acúfeno puede ser desagradable, sí, pero también puede funcionar como un contacto sonoro permanente con algo, como una manera de no caer en el vacío del silencio. Incluso llega a aparecer el testimonio de una persona que decía algo así como: no estoy nunca solo, estoy con mis acúfenos. Eso es muy triste y al mismo tiempo muy revelador, porque muestra que el síntoma puede convertirse en una especie de compañero involuntario, un sonido que ocupa el lugar de una ausencia más dolorosa todavía. Resumiendo toda la mirada de Flesch sobre los acúfenos, diría lo siguiente:
El acúfeno parece ser el sonido que el cuerpo crea cuando el alma no soporta ni la separación ni el silencio que deja esa separación. A veces es la palabra que no llegó. A veces es la voz que falta. A veces es una explicación que nunca se dio. A veces es el sonido de alguien o de algo con quien se quiere seguir en contacto. A veces es una forma de no estar solo. A veces es la marca de algo peligroso que se oyó y no pudo procesarse. Y a veces es el ruido de mi propia voz, de mi propio dolor, queriendo ser por fin escuchado. Por eso el acúfeno no sería simplemente un sonido molesto. Sería también una creación biológica cargada de sentido. Una manera de sostener una presencia cuando la ausencia duele demasiado. En lo personal, me parece que los acúfenos muchas veces también funcionan como una forma de ocupar el espacio interior cuando el vacío emocional es demasiado intenso. Como si el sistema necesitara que siempre haya algo sonando para no entrar en un silencio cargado de soledad, abandono o miedo. Y a veces también veo otra cosa. El acúfeno como la señal de una escucha que quedó atrapada. No solo porque algo faltó, sino porque una parte de la persona sigue esperando, como si todavía estuviera atenta a la llegada de esa palabra, de esa voz o de esa explicación. Entonces, si alguien tiene acúfenos, quizás valga la pena hacerse algunas preguntas muy profundas. ¿Qué palabra sigo esperando? ¿Qué voz me falta? ¿De quién o de qué me siento separado? ¿Qué silencio no logro soportar? ¿Qué sonido sigo necesitando para sentir que no estoy solo? ¿Y qué parte de mí hubiera querido escuchar algo o ser por fin escuchada? Porque en esta mirada, los acúfenos no serían solamente un ruido en el oído. Serían alguna vez la historia de una separación que sigue sonando por dentro. La historia de una ausencia que el cuerpo intenta llenar con un sonido propio. Y a veces, cuando el oído zumba, no solo está diciendo hay un problema auditivo. A veces también está diciendo algo mucho más profundo. No soporto el silencio. Quiero seguir en contacto. Espero una palabra que no llega. No quiero quedarme solo. Si tienes alguna consulta o duda, escríbela en los comentarios.